Siendo la memoria el proceso fundamental de almacenamiento de información que no solo tiene como implicación un componente sistémico, sino también emocional y vinculativo, ¿imaginan perder un mecanismo tan esencial? Hoy hablaremos de eso, específicamente de un tipo de amnesia que tiene una connotación psicológica altísima. Hablamos de la amnesia psicógena. Esta está desencadenada por factores de tipo emocional, en las que no suele existir evidencia de alteración orgánica que justifique el problema. Podemos distinguir entonces tres modalidades de amnesia psicógenas: disociativas, selectivas y por ansiedad. Específicamente hoy hablaremos de la disociativa, que es del caso pertinente. Es aquella que es originada por un acontecimiento estresante o traumático que produce la incapacidad para recordar información personal importante. También en la amnesia disociativa, la pérdida de memoria suele afectar la información que forma parte del conocimiento consciente rutinario o de la memoria autobiográfica. Además, el inicio del trastorno suele ser agudo y de breve duración, con una terminación igualmente brusca al cabo de varias horas, incluso días. Con frecuencia han existido acontecimientos estresores precipitantes del cuadro amnésico, como la amenaza física, accidente, fallecimiento de un ser querido, crisis sentimentales, existenciales, entre otros. En algunos casos llega a asumirse una nueva identidad, por lo general solo durante pocos días, pero a veces puede durar largos periodos de tiempo y con un grado sorprendente de aparente autenticidad. Debido a esto, los desplazamientos suelen realizarse a lugares previamente conocidos y con cierto significado afectivo para el enfermo. Ahora hablaremos de los síntomas. El síntoma más frecuente de la amnesia disociativa es la pérdida de memoria, la cual puede estar relacionada con un acontecimiento de mucho impacto emocional, la identidad personal y toda la historia de vida, incluyendo ocasiones, habilidades, información sobre el mundo bien atenuadas. La información sobre una categoría específica, como la información sobre una persona en particular o sobre su familia. La sensación de separación con uno mismo y con las propias emociones. La percepción de distorsión de las personas y cosas del entorno. Y por último, traumatismos emocionales severos. Algunas personas han experimentado imágenes retrospectivas, como ocurre en el trastorno por estrés postraumático. Es decir, reviven los acontecimientos como si estuvieran sucediendo realmente y no son conscientes de su historia personal posterior. Por ejemplo, las personas que sobreviven a un trauma. Para dar mayor claridad, hablaremos de un caso en concreto. Este es el de Naomi Jacobs. Una mañana de 2008, Naomi Jacobs, de 32 años, despertó en una casa que no conocía, siendo madre de un niño que no reconocía y pensando que tenía 15 años. Jacobs, que es británica, no sufría de ningún trauma cerebral. Sus recuerdos personales desaparecieron debido a una rara forma de amnesia disociativa que es inducida por el estrés. Al despertar, su último recuerdo fue quedarse dormida la noche anterior en la litera que compartía con su hermana cuando era adolescente. Por ende, no reconoció nada, ni la habitación ni las cosas a su alrededor, ni siquiera pudo reconocerse a sí misma. Pensaba que tenía 15 años. Todos sus sentidos y emociones eran los de una chica de 15 años. En consecuencia con esto, creía que era 1992. Esta mujer británica de Manchester estaba sufriendo un raro padecimiento. Con ayuda de su hermana y de su mejor amiga, fue descubriendo todo lo que había pasado en esos años que su mente borró. Tan grave era esto que ni siquiera reconocía que tenía un hijo de 10 años, como mencionamos anteriormente. Pasaron 3 años para poder dar con su diagnóstico adecuadamente. La razón de su pérdida de recuerdos la encontró un psiquiatra en 2011, el cual la diagnosticó con una amnesia disociativa provocada por estrés severo, debido a que Naomi sufrió una experiencia de vida fuerte. Y cuenta que precisamente a los 15 años en su vida hubo mucho estrés, su unidad familiar se había derrumbado por completo, su padrastro se había ido
y la relación con su madre se fracturó. Fue un momento muy difícil para ella, al punto que intentó suicidarse. Deberíamos agregar al caso que fue violada sexualmente a los 25 años y que había suprimido este recuerdo completamente. Inclusive, entendió el motivo por el cual no utilizaba ropa de color rosa, puesto que el día de la agresión llevaba un vestido de dicho color. Meses después de perder la memoria, Naomi fue recuperando paulatinamente su recuerdo gracias a pequeñas cosas, como un sabor, un sonido, una canción o un aroma. Incluso podemos destacar de este caso que una experiencia que debió haber sido traumática le hizo cambiar su forma de vida al punto de recuperar la relación que había perdido con su madre. Ahora bien, vamos a identificar los síntomas motores, atencionales, de lenguaje, percepción y memoria que se ven evidenciados en el caso. No se presenta ningún síntoma motor. La paciente tampoco presenta ningún síntoma atencional evidente en el caso, como distractibilidad, problemas para concentrarse en una tarea, entre otros. Tampoco presenta alteraciones en el lenguaje o dificultad para expresarse, pero sí se presentaron anomalías en el área de la percepción, ya que la paciente despertó siendo la versión de ella misma que no vivió en sus 15 años. Le era desconocido todo lo relacionado a su vida adulta, empezó a vestirse diferente y la manera de percibir el mundo había cambiado. Incluso sus emociones no eran sino las de una chica de 15 años. La memoria. La paciente claramente perdió los recuerdos de la mitad de su vida, no reconocía los objetos de su casa, no reconocía a su hijo ni a sí misma. Ahora bien, hablaremos de los síntomas dorsolaterales. En el caso en cuestión no se presentan síntomas dorsolaterales, por el contrario, se ve que la paciente después de este episodio se vuelve más afectiva con su madre e incluso vuelve a restaurar un vínculo que había perdido. Síntomas orbitofrontales. Normalmente la corteza orbitofrontal se encarga del procesamiento y regulación de las emociones y los estados de ánimo, teniendo como función la regulación y control de la conducta de la personalidad, que en el caso de Naomi logra ser afectada la conducta de la personalidad con acciones como irritabilidad, rechazo, incomodidad e intranquilidad. Las palabras expresadas por Jacobs relata eso mismo que comentamos con anterioridad. Con mi yo adulta no entendía cómo había terminado así. Era en parte devastador y en parte confuso. No quería estar en esa situación, no quería estar en esta casa, no quería estar en esa vida. Su vida no le gustaba. La adolescente despreciaba a la adulta como si fueran dos personas distintas. Durante el periodo que sufrí de amnesia, la yo adolescente estaba a cargo. La adulta era una extraña que había construido una vida que me era muy ajena, explicó Jacobs. Frecuentemente se trata de la pérdida de recursos vinculados a acontecimientos traumáticos o estresantes, como haber sufrido abusos durante la infancia. A veces esa misma información, pese a estar olvidada, continúa influyendo en el comportamiento. Precisamente el periodo entre 1992 y 2008 que Jacobs borra de su mente coincide con la peor etapa de su vida, cuando su padre se marcha de casa y las peleas con su madre alcohólica suceden a diario. Para finalizar, tenemos los síntomas ventromediales, los cuales tampoco se presentaron como fue el caso de los síntomas dorsolaterales. Estos no están presentes, puesto que la actividad motriz de la paciente está intacta, no se le ve afectada su regulación emocional y no hubo alteración en sus respuestas, ya que tenía la capacidad de responder con propiedad y no remitirse únicamente a monosílabas.